Hola amigos, mi nombre es José Iniesta y tengo como responsabilidad presentar 12 programas titulado La sexualidad, salud, respeto y amor. Todos sabemos perfectamente que una buena comunicación sexual atiende a esa buena formación en el campo de la salud. El respeto, porque esa comunicación se tiene que hacer desde el respeto, desde esa necesidad afectiva de colocarse en el lugar de la otra persona. Y el amor, porque una comunicación sexual exclusivamente en el campo erótico no nos da la posibilidad de compartir con otra persona los beneficios de este abanico, de este enorme abanico de sensaciones que nuestro programa biológico nos otorga. Este programa tiene como finalidad poder llegar a ser entendido por padres y jóvenes con el fin de que entre ellos exista un entendimiento, una comunicación sobre este tema y que no sea rechazado por ninguna de las partes. Para ello vamos a emplear un vocabulario lo más correcto posible. Vamos a emplear unas formas que no hiera la susceptibilidad de nadie, ni de entidades filosóficas, religiosas o cultura alguna. Pretendemos que esa información sea una información grande, total, transparente y que pueda darle a todas las personas la posibilidad, la capacidad de evaluar y elegir en todo momento lo que más le interesa dentro de esa escala de valores en la que nos movemos las personas. Que nadie haga nada que no quiera hacer, que a nadie se le obligue a hacer nada de lo que para ella es un enfrentamiento en esa formación ética, en esa formación que puede evidentemente trastocar esa escala de valores éticos y morales. Así que vamos a intentar entre todos buscar ese camino donde hablar de sexología no sea motivo de rechazo. Esperemos conseguirlo. Así que a continuación le voy a presentar a los invitados que vamos a tener en este primer programa. Después de la presentación de nuestro programa, les quiero presentar ahora a nuestros invitados. Conchi Viñuela, que es profesora de instituto. Hola, Conchi. Hola. A don Santiago Vázquez, que es presidente del APA. Hola. Hola, Santiago. Y al padre Luis Rebolo, que es de la Iglesia de Santiago. Buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por tu invitación. Bien, si ustedes me lo permiten, yo como sexólogo quiero hacer una introducción para que podamos ir debatiendo o canalizando un poco el tema. La sexualidad es un derecho de todas las personas porque somos seres sexuados. El Creador quiso que estas sensaciones placenteras estuvieran integradas dentro de nuestro programa biológico como seres humanos. La sexualidad tiene dos componentes, la parte erótica y la parte afectiva. Todos necesitamos de estas dos partes de la sexualidad, la erótica que la gobierna nuestra memoria biológica y esa afectiva, esa parte afectiva que la gobierna nuestra memoria académica. Todas las personas necesitamos de la sexualidad, uno en el campo erótico, otro en el campo afectivo y otro en el campo erótico afectivo. Si todos buscamos y deseamos esa comunicación sexual en esas facetas que hemos expuesto, ¿por qué rechazamos como sucio y vergonzoso el tema sexual, ese tema de información que forma parte de la educación y formación del ser humano en su faceta integral? ¿Dónde está el problema? ¿En el fondo o en la forma? Profesora, dígame. Tú has impartido clases en muchísimos institutos y tienes una gran experiencia. Yo te pregunto, ¿nuestros jóvenes tienen conocimientos de esa sexualidad, de ese comportamiento que le permita optar con libertad sus necesidades? Pues yo lo que te puedo comentar por mi experiencia, llevo 11 años trabajando con adolescentes, desde los 12 hasta los 18 años son mis alumnos, y desde Almería hasta Ayamonte he estado en muchos pueblos con diferentes números de habitantes, y todos lo que tienen en común es que están súper interesados por el tema y súper desinformados. O sea, te habrás encontrado con chicos que te hayan hecho muchísimas consultas, muchísimas preguntas, que posiblemente no hayan sido capaces de hacérselo a sus padres. No la han encontrado en ningún otro sitio esa información. Yo me he dado un poco por mi materia, era parte del tema, y aparte como educadora, creo que somos educadoras en general, no solo de tu asignatura en concreto. No sé, ellos han visto en mí como una persona que le daba confianza como para hacerme determinadas preguntas que no sabían a quién preguntarle. Y estaban no solo desinformados, sino mal informados, lo cual me parece que es incluso peligroso. Santiago Vázquez, como presidente de la APA, tiene una gran relación, evidentemente, con los padres de alumnos. Cuando se habla del tema sexual, de la educación sexual dentro de la enseñanza, dentro de esa escuela, de ese instituto, ¿se acepta o se rechaza? Hombre, yo creo que visto desde el punto de partida del padre, se acepta, y visto el punto, dependiendo del colegio o del instituto donde esté, se puede rechazar o se puede aceptar. Yo creo que visto desde el punto de vista del padre, de los padres, se acepta. Lo que pasa que, claro, que no hay preparación para enseñar a tus hijos una educación sexual correcta. El padre posiblemente no tenga esa formación que le permite llegar al chico. Exactamente. Pero sí se ve perfectamente que en los centros de estudios, en los colegios, la inmensa mayoría, y hablo de la inmensa mayoría de directores que no quieren asumir esa responsabilidad. Y por otro lado, los padres de alumnos que tampoco parece ser que están muy por la labor.
Yo entiendo perfectamente que estamos acostumbrados a ver determinados circos en los que desgraciadamente se muestra esta parte de la educación, ¿verdad?, de una forma poco correcta. Y eso, en definitiva, en vez de ayudar, en vez de informar, crea un muro de comunicación entre los padres y los chicos. Pero en definitiva, yo pienso que no se acepta, quizá porque no se tenga esos conocimientos de lo importante que es la sexualidad. No se acepta por desconocimiento, claro. Por desconocimiento. Don Luis, la Iglesia acepta la relación sexual. La Iglesia no está en contra de esas relaciones. La Iglesia, bajo mi punto de vista, yo creo que la Iglesia está en contra de las formas, no del fondo. ¿Es así? Sobre todo de las deformaciones. Y entendiendo por deformaciones siempre todo lo que es sacar la sexualidad, como tú muy bien decías al principio, del plano integral de la persona, para reducirla a la mera genitalidad y por tanto abandonarla al capricho o incluso a las zonas más atávicas de la misma persona. Esto quiere decir que la sexualidad tiene que ir madurando como va madurando toda la persona, y en este sentido ni es pecaminosa, ni es mala, ni tiene por qué ser tabú, siempre respetando al que forma parte de la intimidad de la persona, ¿no? Pero efectivamente la forma en cuanto a deformación, en cuanto a una reducción de la sexualidad en su dimensión integral a una parte de la sexualidad que es la genitalidad, sí es lo que pone a la Iglesia en alerta, porque se entiende que se puede volver como una herramienta en contra de la misma persona. Y de hecho, bueno, los que tenemos que tratar con nuestras miserias y tenemos que ser también oído y misericordia de Dios para la miseria de los demás, sabemos que la sexualidad es algo que puede contribuir muy positivamente a la maduración integral de la persona, o que se puede convertir en un arma bastante destructiva cuando no se vive como un instrumento de comunicación en toda su profundidad y dimensión dentro de la misma pareja. Cuando la sexualidad queda al margen de la afectividad, cuando la sexualidad queda al margen de la comunicación, puede ser algo muy dañino, ¿no?, en la relación marital, ¿no? Por eso te digo que sí, que en esa forma que se deforma es en lo que nosotros un poco pues queremos poner un poco la luz de alarma. Por supuesto, también decir que bueno, que en todo esto también ha habido una evolución. Tú bien sabes que durante muchos años parece que de los 10 mandamientos nada más que estaba el sexto, ¿no?, como si no hubiera 5 por delante y 4 por detrás. Sí. Pero bueno, yo creo que en ese sentido se ha tenido una buena digestión y ahora mismo se puede ofrecer como una aportación, ¿no? Efectivamente, cuando no existen los conocimientos de cómo buscar esas necesidades en esa relación erótico-afectiva, amparada por nuestros valores, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros valores, nos creamos una serie de trastornos. Nosotros podemos ver perfectamente las noticias, esas desagradables noticias que día a día nos la colocan, que ¿quién se iba a imaginar que un señor iba a hacer esto? ¿Quién se iba a imaginar que este otro señor iba a hacer lo otro? Que bueno, pues hay una serie de trastornos, ¿verdad?, que forman parte de ese comportamiento parafílico, y eso, obsesiones y comportamientos, trastornos, vienen dados precisamente a no saber en determinados momentos qué opción es la que necesitamos elegir ante cualquier tipo de necesidad de comunicación. Conchi, los chicos, esos adolescentes, tus alumnos,
cuando te plantean determinados problemas o dudas, ¿sobre qué edad considera tú que ellos empiezan ya a buscar, a descubrir esa necesidad, esa demanda? Yo los más jóvenes que tengo son con 12 años y ya tienen esa demanda, así que supongo que la tendrán de antes. En el colegio ya tienen que empezar, porque no le va a surgir con 12 espontáneamente. ¿Las preguntas que te hacen te sorprenden? Me sorprenden porque, bueno, ya no después de tanto tiempo, pero al principio sí, porque parece que ya está todo hablado sobre el sexo, que ya todo el mundo sabe qué hay que hacer si no te quieres quedar embarazada, que todo el mundo sabe qué tiene que hacer si no quieres transmitir enfermedades. Se habla tanto que la gente tiene como la idea de decir, bueno, los adolescentes de ahora son los mejores informados de toda la historia. Pues no, siguen teniendo las mismas dudas, siguen preguntándose si la primera vez es imposible, si se hace de pie tampoco pasa nada, o en una bañera, cosas que me suenan como a prehistoria parece, pero es la realidad que tenemos ahora mismo. Claro, para muchos padres, ¿verdad? Para casi todos nosotros, las personas, cuando vemos a estos jóvenes, en fin, tan aparentemente tan informados en muchísimas cosas, ¿verdad? Sobre todo en el campo de la informática, nos parece que ellos saben de todo. Incluso hay muchos padres que dicen, no, si la juventud ya sabe, eso no hace falta decirle nada. Claro, porque ellos entienden la sexualidad como la presentación que se hace en determinados anuncios, ¿verdad? Esto es un preservativo para que para que la chica no se pueda quedar embarazada y que no se puedan contagiar enfermedades. Pero eso no es la sexualidad. Parece que todo lo reducimos al funcionamiento del preservativo y a evitar enfermedades venéreas. No. Yo creo que cuando una persona coge un preservativo, aparte de saber para lo que sirve, ¿verdad?, tiene que preguntarse ¿con quién y por qué? ¿Es que el hecho de que una persona tenga un preservativo puede comunicarse en el plano sexual sin más, sin que exista una parte afectiva? Pues si eso se hace así, esa persona cuando realice, cuando culmine, cuando termine esa comunicación, se sentirá mal, muy mal, porque en definitiva no ha obtenido nada de lo que esa persona ha ido buscando. La erótica pura se aprende de ese material que nos ofrecen los medios de comunicación a altas horas de la mañana, que son material pornográfico. Eso es una forma de aprendizaje destructivo. Y de ahí podemos ver perfectamente que los adictos a ese material terminan con trastornos parafílicos. Santiago, los padres, todos entendemos, ¿verdad?, que los hijos van a descubrir esa comunicación sexual a una edad o a otra, los 15, los 16, a la edad que sea. Los padres, en términos generales, somos conscientes de que eso se va a materializar, se va a llevar a cabo, y que antes de que eso ocurra se debe informar perfectamente, con toda transparencia, aportar esos conocimientos a esos chicos para que ellos puedan evaluar y decidir en un momento determinado qué es lo que más le interesa, si puede o no puede hacerlo, y que no se deje llevar por esas otras opiniones de otros chicos, ¿verdad?, que saben tanto como ellos. Hombre, yo creo que los padres, me imagino que lo que quieren es transmitirle a sus hijos, ¿no?, lo que tienen que hacer con la sexualidad. Lo que pasa que yo creo que si no el 100%, el 90% de los padres
El problema que tienen, creo que es no saber transmitir a los hijos el tema de la sexualidad y cómo tienen que llevar la sexualidad. Pero en el fondo se es consciente de que forma parte, esos conocimientos forman parte de la educación integral de la persona, que es una necesidad y que los chicos tienen que estar perfectamente preparados. Yo pienso que no son conscientes los padres de que tienen que estar los niños preparados para eso. Parece como si la sexualidad fuera algo que a ellos no les preocupa, que forme parte de esa educación. Exactamente. O sea que, bueno, también quiero decir una cosa, en la Facultad de Psicología, cuando se tratan los trastornos sexuales, ¿verdad?, cuando viene esa parte, como que se da de muy pasada, ¿eh? O sea que si no solamente estamos hablando de lo que son los padres de alumnos, sino que hay muchísimos profesores que a la hora de tratarlo, estamos hablando de lo que son los futuros psicólogos, ¿verdad?, que tienen que atender a esos trastornos. Y sin embargo va muy de pasada. De hecho, cuando el psicólogo termina se hace licenciado en psicología, termina su carrera, pues evidentemente del tema de trastornos sexuales sabe bien poco, porque evidentemente casi no lo ha tocado, se le ha dado prioridad a otras cosas, ¿no?, como si eso no tuviera mucha importancia. Pero en definitiva, yo creo que hay que concienciar un poco a los padres y decirle, mire, que su hija sea consciente en todo momento de lo que va a hacer. Y si su hija evidentemente tiene una educación, le protege unos valores éticos y morales, ya no se preocupe que son esos valores los que van a, de alguna forma, a condicionar el comportamiento, la conducta de la chica o el chico. Don Luis, la Iglesia ha cambiado mucho en cuanto al concepto, ¿verdad?, de la sexualidad y del comportamiento. Le ha dado, bueno, pues yo pienso, después de hablar, he tenido un profesor en sexología de la Pontificia, de la Universidad de la Pontificia de Salamanca, que era sacerdote. Entonces, evidentemente, la Iglesia ha cambiado determinados conceptos también dentro de la educación sexual. Sí, por supuesto que lo ha hecho. La Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, en el que hubo un nuevo espíritu con el que afrontar el diálogo con el mundo y sobre todo también pues con la ciencia, salió muy enriquecida de la comprensión social, antropológica, psicológica de la propia sexualidad. No es que fuera un antes y un después, porque ese diálogo fue fecundo casi desde principios de siglo, pero sí es verdad que el Vaticano II supuso un punto de inflexión. Pero ha sido sobre todo los años de magisterio pontificio de Juan Pablo II, con su comprensión fenomenológica. Él era, en filosofía, era de la corriente fenomenológica y por tanto la dimensión simbólica del cuerpo, todo lo que se puede expresar a través de la corporeidad, forma parte esencial de la filosofía, de la propia fenomenología. Entonces, Juan Pablo II sí es verdad que enriqueció durante mucho tiempo el magisterio con esta comprensión sexuada del hombre. Y a través de muchas audiencias, los miércoles, muchas audiencias generales, fue hablando de esta dimensión simbólica de la corporeidad y de esta dimensión sexuada de la persona, hasta el punto de enriquecer mucho todo lo que era la teología del matrimonio y también la propia comprensión de la sexualidad por parte de la Iglesia. Creo, no me acuerdo muy bien del título, pero Juan Pablo II tiene un libro muy importante sobre la sexualidad afectiva. Ha sido un libro que ha aportado muchísimo a la educación sexual y bueno, ha sido muy nombrado, ha tenido un éxito muy grande porque ha sido acogido por muchísimas gente, por muchísimas personas, con independencia de ideologías y demás, ¿no? Pero muy interesante ese libro.
A mí me gustaría que en esta participación, en esta aportación, pudiéramos buscar ese camino, por lo menos lo más aproximado posible, para llegar a los padres y a las personas, porque evidentemente estos 12 programas que vamos a realizar va enfocado a las personas de los 12, 13, 14 años, ¿verdad?, de esa adolescencia en la que ya empieza a hacerse 1000 preguntas, y las respuestas, pues evidentemente se la dan incluso esos otros compañeros o amigos, ¿verdad?, o alguna que otra persona que posiblemente no sean acertadas. Yo entiendo perfectamente que hablar de sexualidad, hablar de sexología, pues hiere la susceptibilidad de mucha gente, movimientos filosóficos, algún movimiento religioso y algunas que otras culturas. ¿Podríamos nosotros, profesora, buscar una vía de entendimiento entre los padres, el profesor, de forma que los padres entiendan que esa educación es fundamental para que ese hijo, ese niño, ese joven, esa persona pueda vivir su sexualidad libre, consciente de ella, apoyado por esos conocimientos, y que evidentemente no atente ese mal funcionamiento contra la salud? Hombre, yo creo que la sexualidad no es ni más ni menos que otro tema más que hay que tratar, ni darle excesiva importancia, pero tampoco darle ninguna. Entonces, mi modesta opinión es que los padres tienen que estar desde que nace el niño dándole esa confianza para que te hable de todos los temas, y cuando con 3 años te pregunte algo, pueda ir evolucionando eso. La sexualidad con 3 años no le va a contar todo hasta el final, le va contando en función de la demanda, para que cuando llegue a 12 años y tenga una pregunta de verdad, tenga la confianza en sus padres. También los profesores estamos para apoyar a los padres, pero no para sustituirlos. Entonces tenemos que estar en contacto, los padres se tienen que preocupar de conocernos, de aparecer por el centro, para que haya una retroalimentación de la información, que no vayamos cada uno por un lado, que el niño o la niña no sea capaz de preguntarle a su madre y sí me pregunta a mí. Eso me parece un poco triste para una madre. Pero tampoco que yo me escude en que eso se lo tiene que saber en casa. Creo que un poco complementaria la información. Yo creo que por ahí podría ir un poco el camino. ¿Disponen los centros de enseñanza de alguna persona cualificada en la educación sexual que pueda resolver estas múltiples dudas de los chicos? Especialistas no existe como tal. Sí que se hacen programas del Departamento de Orientación muchas veces, de traer a una persona o experta en sexualidad, no tanto a lo mejor como de un profesional de la sanidad, una enfermera, un enfermero, que le viene a explicar un poco más el funcionamiento del cuerpo y el funcionamiento de los anticonceptivos, de cómo actúan en el cuerpo, sobre todo las chicas, porque son las que de momento se tienen que medicar. Qué duda cabe que nosotros, siguiendo el desconocimiento de esta comunicación, de esta necesidad erótico-afectiva, somos crueles, muy crueles, terriblemente crueles, porque etiquetamos conductas, ¿verdad?, que aparentemente no tienen la mayor importancia, que forman parte de esa búsqueda, de esa curiosidad, y lo hacemos de forma muy despectiva, ¿verdad?, incluso haciendo mucho daño. Eso sí, te ha podido pasar entre los alumnos, ha existido esa crueldad entre ellos. Esa es otra cosa, como te contaba antes, de que parece que no hemos evolucionado nada. Tanta lucha, tantos años de feminismo, de igualdad, parece que no ha servido para nada. Sigue existiendo el niño que liga con muchas niñas, es el guay de la clase, y la niña que se va con más de un niño está mal mirada, es una no sé cuánto y una no sé qué, incluso entre las propias niñas.
Entre ellas mismas se atacan. Hemos evolucionado muy poquito en eso. Los roles siguen existiendo. ¿Se educa de igual manera, en términos generales, al chico que a la chica? No. Esos valores, repito, bajo mi modesto punto de vista, yo creo que vienen de su casa, de la sociedad, de lo que viven, porque ellos son esponjitas cuando nacen, están aprendiendo de todo lo que ven alrededor. Nosotros, a esta sociedad, le estamos transmitiendo esos valores siguen funcionando para la generación de los padres y se lo estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Creo que somos bastante responsables. Nosotros, cuando oímos, por ejemplo, el tema de la ablación, ¿verdad?, en los países africanos, nos ponemos las manos en la cabeza. O sea, nos parece una verdadera monstruosidad. Es horrible llegar a esos extremos, nos parece terrible. Pero a mí me gustaría decir algo que también me parece monstruoso en nuestra sociedad. ¿Por qué al niño, cuando tiene los 15, los 14 o 15 años, se le lleva al urólogo para que se le haga la fimosis? Oiga, ¿y por qué no se lleva a la niña también? Que también lo tiene, que también es un problema bastante grande. De ahí parte la anorgasmia educacional en la inmensa mayoría de las mujeres. O sea, que como vemos, la sexualidad, ¿verdad?, no se trata de un comportamiento determinado, sino que habría que tratarlo desde la antropología, sociología, psicología clínica y medicina funcional. Creo que esas 4 ciencias engloban ahí a lo que es la sexología, ciencia que estudia el comportamiento sexual. Santiago, hablamos antes de que no se educa de la misma forma al niño que a la niña. Por tu experiencia como presidente del APA y en las múltiples conversaciones y reuniones que habéis tenido, si un chico viene y le dice y le cuenta a su padre: papá, he salido con una niña y la he besado, el padre posiblemente, no lo sé, te pregunto, se sentirá orgulloso y dirá como su padre y como su abuelo, ¿verdad? Pero si la niña viene con esos 13 o 14 años y le dice a su padre: papá, he salido con un niño y me ha besado y me ha tocado, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurre? Yo creo que seguimos viviendo en una sociedad poco machista también, pienso yo, porque y tiene razón. O sea, a mí me viene mi hijo: papá, he besado a una niña. El padre, pues bueno, se siente orgulloso. Pero yo creo que esto entre todos tenemos que cambiar un poco el tema para que no te venga la niña, que vale, un chico me ha dado un beso y bueno, y tenga represalia, ¿no? Yo creo que esto no va a ningún lado y tenemos que intentar entre todos, sociedad, entre todos los que estamos implicados en esto, de cambiar un poco el tema Pero es difícil de entender, ¿verdad?, cuando todos sabemos que tanto la chica como el chico tienen que aprender, ¿verdad?, a vivir su sexualidad. Yo me acuerdo en mi época de estudiante que había comentarios en los que se decía: no existe mujer fría sino hombres inexpertos, ¿verdad? Era como si el hombre tuviera que llevar la iniciativa de la comunicación sexual de la pareja. Me parece terrible. La mujer tiene que ser experta ella, ¿verdad?, y tener los conocimientos ella, no que venga otra persona con menos conocimiento para enseñarle. Don Luis, es difícil poderle explicar a las personas, muchas personas, que tienen unas ideas ya muy fijas sobre la erótica y la afectividad. ¿Cómo se le podría decir, cómo se podría explicar para que se entendiese que la sexualidad afectiva puede cubrir la sexualidad erótica? Por ejemplo, la sexualidad del célibe.
Pues que lean la encíclica del Papa en la que habla del eros y del ágape, Deus Caritas Est, donde se explica precisamente estos términos, ¿no? Y cómo la ley del canje de nuestras sociedades en las que todo se da a cambio de algo, donde existe la ley del mercado, donde se puede llevar directamente al terreno de la erótica, ¿no? Cuando no existe el componente afectivo. Y luego pues también puede existir un componente afectivo que supla la erótica en cuanto a genitalidad, pues sí, es la opción del célibe. La opción del célibe es que hace una renuncia a la genitalidad porque hay una dimensión afectiva que la cubre, es decir, la genitalidad se subordina a una opción de entrega generosa, amplia, que te va a imbuir de lleno en un servicio concreto al reino de Dios al cual tú has dado toda tu vida. ¿Es un empobrecimiento? Pues podría serlo si no se vive desde luego la dimensión afectiva plenamente, pero es una invitación a la radicalidad de la entrega, no al fundamentalismo. Entonces tiene que haber un tránsito que va en los distintos grados de madurez de la persona, que vaya desde un descubrimiento de la genitalidad en la adolescencia, donde ésta se vincula directamente a la erótica, a una integración de la genitalidad en toda la dimensión afectiva que forma parte pues del componente psicosomático de toda la persona, ¿no? Entonces ese es el desafío, y es el desafío, como decía muy bien Conchi, que tenemos que asumir todos en una sociedad que es educadora, pero en la que los padres no pueden claudicar de su función fundamental en la educación de los hijos. Es decir, la educación de los hijos no es para los profesores exclusivamente. Todos tenemos que contribuir desde unos valores que son patrimonio común de la humanidad. Yo desde la religión, ella desde la enseñanza, que por lo que se ve y gracias a Dios tiene muy asimilado el papel de que una profesora no es quien cobra después de sus horas de trabajo, sino quien se implica en la educación integral de los alumnos, cada uno desde su papel, desde su rol, desde su función. Santiago como padre de unos niños preciosos, además, tenemos que asumir todos los tenemos que asumir, ¿no? Y todos tenemos que saber, pues esto, ¿no? Que este problema no se liquida poniendo a la altura de la mano un preservativo. Este problema no se liquida ahí. A los niños hay que enseñarlos a amar, desde el respeto, desde la libertad, desde la madurez, desde un uso responsable de la sexualidad. No podemos construir la casa por el tejado. ¿Quién enseña a amar en esta sociedad? ¿Quién enseña a amar en esta sociedad? Yo decía antes que en la introducción que la sexualidad tiene dos partes, la erótica y la afectiva, y que la erótica la gobierna nuestra memoria biológica y evidentemente es una necesidad puramente animal, o sea que porque la memoria biológica gobierna nuestra parte animal, y que la memoria académica, nuestros conocimientos nos amplían, nos otorgan esa parte afectiva. Evidentemente nuestro pensamiento, nuestra capacidad de evaluar, podemos hacer más grande la afectividad. Se puede vivir la sexualidad con toda la intensidad solo y exclusivamente con la parte afectiva. De hecho, ahí están pues el célibe obligado como el parapléjico y tetrapléjico, ¿verdad?, que encuentra en la afectividad la necesidad de comunicación en ese plano integral, aunque evidentemente en el plano erótico no lo viva o no obtenga esas sensaciones en el plano erótico. Cuando algunos neurólogos implicados un poco todos sabemos que la sexología es un posgraduado que se hace desde la medicina o desde la psicología,
evidentemente hay una serie de profesionales médicos que atienden a los trastornos y hay una serie de neurólogos que cuando le llega un paciente, sobre todo mujer, y con una serie de alteraciones, una serie de problemas, que está tomando una serie de fármacos, de calmantes, siempre le hace las preguntas, las mismas preguntas. ¿Tiene usted dolencia de lumbares? ¿Frecuentes dolores de cabeza? ¿Y cambio de carácter? Sí. Evidentemente el médico le manda un calmante, pero la patología sigue. Esa persona plantea una anorgasmia educacional. O sea, quiere decir que su cerebro nunca ha proyectado endorfina para que se produzca esa relajación por vía natural. O sea, nuestro mecanismo biológico necesita, cuando nos cargamos de esa energía estática, porque evidentemente nuestro físico está compuesto por química y electricidad, cuando hay esa carga de energía, pues necesita una relajación, y esa relajación se produce en esa fase orgásmica del sexo, ¿verdad?, de la relación sexual, en la cual cuando se busca, que no es lo mismo que el que no la busca, sino cuando se busca, se produce esas dos primeras fases de deseo y excitación y no se llega a culminar, evidentemente eso produce un trastorno en el sistema nervioso, porque ha habido una alteración, se ha producido una alteración orgánico-funcional. Así que, y ahí cuando hablamos, por ejemplo, de que una buena realización sexual, un buen comportamiento sexual, ¿verdad?, pues evidentemente forma parte de la buena salud. Pero claro, ¿dónde está el médico que le dice a la señora, señora, su problema es que usted no vive la sexualidad? Y esa señora sale por la calle y el médico por la ventana, ¿no? Porque a ver quién le explica, evidentemente, ¿no?, el problema. Y claro, así nos encontramos a una infinidad de parejas en las cuales él obtiene los beneficios de la comunicación sexual, pero ella no. Ella solamente obtiene esa comunicación afectiva. Es evidente que no se puede compartir el sexo en pareja, como decía antes el padre Luis, porque no se comparte la erótica. La mujer funciona por educación, funciona con un 80% de afectividad. La mujer ve a un hombre, ¿verdad?, y dice, qué ojos más bonitos tiene, qué interesante, y lo mira en ese plano afectivo, en ese plano delicado. El hombre no, el hombre lo mira en el plano erótico. Cuando esa educación, ese conocimiento del sexo no existe, evidentemente uno aporta mucha afectividad, otro aporta mucha erótica y el entendimiento es poco más que nulo. Quiere decir que aunque la mujer funcionase en su plano biológico con más afectividad que erótica, pero en ese momento puntual de la comunicación, qué duda cabe que debería haber un equilibrio, e incluso de forma individual, ¿verdad?, en la que uno proyecta más erótica y el otro proyecta más afectividad. O sea, quiero decir que no se trata, como decía el padre Luis, el preservativo no son los conocimientos de sexología, sino que la sexología, ese comportamiento, esa necesidad de comunicarnos que todo el mundo tenemos, ¿verdad?, y que lo tenemos y además muy pendiente. Vemos por la calle un niño y lo abrazamos, lo achuchamos, lo queremos, lo necesitamos, ¿verdad? Vemos a un amigo y lo abrazamos y lo necesitamos. Y vemos a nuestra pareja y a veces no buscamos la erótica, sino el cariño, el abrazarlo, el achucharlo, el quererlo, porque en definitiva le queremos, ¿no?
Así que yo creo que esto es mucho más importante, más profundo, ¿verdad?, que esas explicaciones simples que nos dan para que una persona pueda canalizar su vida en ese campo. Conchi, ¿cómo podríamos preparar ese camino, ¿verdad?, en cuanto a la pedagogía aplicada a esa información, a esos conocimientos, que pudiéramos llegar para que los padres lo entendiesen o por lo menos lo aceptasen como parte de la educación de sus hijos sin que ellos se sientan mal, y que al mismo tiempo ellos puedan, en base a ese material audiovisual, poder comunicarse sin pudor y sin repulsa de un tema que es tan importante? Creo que me ha hecho una pregunta demasiado difícil. Tú como profesora no tienes nada difícil. El que me está preguntando como la piedra filosofal en que encajen todos los elementos perfectamente. Yo sé que porque yo sé que tú vas, por tu experiencia, tienes mucho que aportar en este campo. A ver, una vez más, buscar el equilibrio. Sí. Si te pone una cosa muy científica, los niños se aburren, los padres no lo entienden la mayoría y no saben de qué estamos hablando. Y si le pone demasiado soez, se enteran de 4 cosas, pero tampoco creo que sea ese el tema. Entonces hay que hablar en un lenguaje, o al menos lo que yo intento, es traducir el lenguaje soez, que es el que hablan los niños, a mitad de camino del lenguaje científico, porque tampoco le puedo hablar de todo así tan... porque no se enteren de nada, ellos quieren enterarse. Eso por los niños. Y para los padres, yo creo que la mayoría de los padres están interesados porque sus hijos sean felices. Y creo que esto le va a ayudar a ser felices. Entonces lo tienen que entender como que estamos buscando la felicidad de sus hijos. Y ellos, ¿cómo pueden colaborar? Pues también preguntándole, como en cualquier otro tema, ¿qué te anda bien el instituto? ¿De qué te han hablado? Que llegue el niño aquí y le cuente, pues mi profesora me ha hablado de la eyaculación precoz, y el que el padre no le diga, uy, por Dios, ¿qué te dicen en el instituto? Sino, ¿así? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te lo han dicho? Pues mira, pues crea clima de confianza una vez más. Santiago, si nosotros, los profesionales implicados en tener profesionales tanto de la enseñanza como como el Padre Luis, ¿verdad?, de la Iglesia, y todos los implicados en este tema, controlásemos el vocabulario a emplear, ¿no?, sin que esas palabras malsonantes, porque lo vemos continuamente, malsonante, y le diéramos, pues no sé, pues otra forma que no fuera tan técnica y demás, pero que tampoco produjera este rechazo, porque ahí yo os confieso que cuando yo he oído algunas de las tertulias que se han emitido por alguna que otra televisión, a mí me ha afectado, o sea, ha herido mi susceptibilidad, y yo ya por mi edad y por mi experiencia, pues, pero no es así. A mí me han herido mi susceptibilidad porque no he entendido por qué se ha expuesto un vocabulario que está fuera de contexto. Si nosotros, entre todos, le cambiásemos esas formas, ¿se podría aceptar el fondo? Yo pienso que sí. Yo creo que cambiando el vocabulario de muchísimos padres, que en realidad son los que inculcan a los hijos palabras malsonantes y los que no explican la realidad de la palabra, si intentáramos o lográramos cambiar esto, yo creo que sí, que se podría. Yo pienso que sí. Don Luis. Merece la pena intentarlo, ¿no? Claro. Merece la pena intentarlo. Nosotros ahora, por una serie, bueno, pues por la demanda que hay sobre información al respecto de este tema, estamos planteando para este año que entra, para finales de enero, la creación de una escuela de padres. Este año en la diócesis uno de los objetivos es la familia, y queremos hacer esa escuela de padres donde esto sea uno de los temas necesariamente a tratar, y donde darle también a los padres
pistas de acceso a este tema a la hora de dialogar con sus hijos, saber cómo plantear el tema, cómo abordarlo, ¿no? Entre otros muchos temas que forman parte de la vida familiar, como la educación de los hijos en otros campos, en otros sectores, ¿no? Pero yo creo que merece la pena intentarlo, y a lo mejor nos equivocamos, pues cerramos esa puerta y salimos por otra ventana, pero este es un tema que necesariamente hay que abordar y que tendremos que ver de qué manera, desde qué valores, de qué forma se puede presentar la sexualidad como algo que verdaderamente ayude a la maduración y al proceso de personalización de cada individuo, ¿no? Pero necesariamente tenemos que entrar aquí una y otra vez, ¿no? Ensayando con el vocabulario, con los métodos, con la pedagogía, viendo cuál es la pedagogía más adecuada a la edad, pero en definitiva sí, es fundamental. Nosotros, si emprendemos ese camino de la enseñanza a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a esos futuros padres, qué duda cabe que vamos a conseguir muchísimas cosas. Una de ellas es a ser compañero, otra es a ser padres, porque qué duda cabe que educar es muy complicado, muy difícil, y que nos plantean o se nos plantean unos problemas desde el primer momento que nace nuestro primer hijo, nos crean 1000 dudas. De ahí que haya muchísimos padres que cogen verdaderos celos inconscientemente de la llegada de ese primer niño, ¿verdad? Porque, bueno, pues nos han quitado el todo que teníamos en nuestra pareja, y hemos convertido a nuestra amante, nuestra pareja, nuestro todo en una madre. Y entonces inconscientemente ya empezamos ahí a no estar preparados para la llegada de ese primer hijo. Ya no estamos preparados para la participación en la educación. Parece que hay muchísimas personas que dejan esa educación en manos de la mujer, ¿verdad? Y algunos y otros en profesores. Entonces quiero decir que si nosotros nos implicamos todo, buscamos ese vocabulario que vamos a intentar que todos nuestros participantes, el urólogo, la ginecóloga, el neurólogo, el especialista cardiovascular, todas las personas, el dermatólogo, ¿verdad? Todas las personas que están relacionados en ese área de la salud, de la sexología, pues empleen ese vocabulario, ¿verdad?, correcto, de forma que ese material audiovisual se pueda ver junto con los hijos, ¿verdad?, y que no se miren un poco así uno al otro como diciendo, a ver qué opina este de lo que están, ¿verdad?, y que sea aceptado por todos. Yo creo que lo podríamos conseguir, ¿verdad? Y una vez que eso se consiga, pues hemos dado un gran paso hacia adelante en este complicado tema. ¿Es así, señora Yo profesora? lo veo un buen inicio. Los planteamientos son buenos, vamos a ver. A ver si por parte de los centros de estudio ya se van planteando la posibilidad de que un no sexólogo en sí, porque no va a tratar temas de trastornos, sino un educador sexual que vaya ya poniendo en rodaje, ¿verdad?, a esos jóvenes, y vaya resolviéndole determinadas dudas, y por lo menos que esto no se vean bloqueado en un momento determinado, y que ese bloqueo les vaya en contra de, evidentemente, su salud y sus valores, que entonces atenta de forma integral en la propia persona. Así que, don Luis, estamos todos de acuerdo en ello, ¿verdad? Vamos a empezar, y a lo largo de estos 12 programas, pues yo espero contar también con la ayuda de ustedes, porque por la experiencia, ¿verdad?, y por la vinculación dentro del área de la enseñanza, pues a nosotros, a todos nos interesa. Yo tengo como misión llevar el contenido de esos programas, pero también no me quiero equivocar, quiero tener la ayuda y el respaldo
de los implicados dentro del área de la enseñanza, dentro de esa función de padres de alumnos y dentro de los valores religiosos, ¿verdad?, que tantos necesitamos y que forma parte evidentemente de la espiritualidad de cada uno de nosotros, porque ¿qué es un hombre sin esa protección espiritual? Pues poca cosa. Así que espero verles en otro de nuestros programas y muchísimas gracias por haber compartido esta tertulia, este programa de iniciación. Así que gracias. Gracias. Gracias.